Vamos a la palabra de Dios. Vamos a levantar nuestra Biblia preciosa. ¿Y cómo es que dice Casarroca? Que la palabra de Dios es la verdad, que todo lo que dice se hará en mí y se hará por mí. Por eso sé que si hoy dispongo mi mente, mi corazón, hoy mismo ella sanará, edificará y prosperará mi hermosa y maravillosa vida. Voy a pedirles el favor de que vayamos a Lucas 18, versículo 22. Leemos este verso, oramos un segundo y miramos a ver con qué nos quiere hoy deleitar el Señor, porque la palabra siempre nos hace gozosos. ¿Dicen amén? Lucas 18, 22. Vamos a leerlo juntitos. Abra su Biblia. Dele gracias a Dios por la Biblia. La Biblia es una bendición de Dios. Y esta de papel es la mejor que hay. La que usted puede rayar, la que usted puede escribir lo que Dios le dice. Es una bendición de Dios. ¿Lo lees conmigo, por favor? Como dice: al oír esto, Jesús añadió: todavía te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y repártelo entre los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Ore conmigo, por favor. Padre en los cielos, te alabamos y te bendecimos, Dios. Te damos gracias por la porción bíblica que nos vas a regalar esta noche, Dios. Yo te pido de manera especial, Señor Jesús, que sea tu palabra, Dios, que sea tu verdad, Señor. Que sea, Señor Jesucristo, consagrado este tiempo, Señor, esta noche maravillosa a ti, Señor Jesús. Que todo lo que se hable en este lugar, Señor Jesucristo, que me toca a mí presidirlo, Señor Jesús, sea sano, Señor Jesucristo, sea bueno, Señor, sea bíblico y sea del Espíritu de Dios, Señor Jesús. Queremos decirte que te amamos con todo el santo corazón que nos has dado, Jesús. Que tú eres el tesoro de nuestras vidas, Dios. Que no hay nada comparado a ti, Jesús. Que eres la gloria maravillosa. Y por eso te damos el mejor aplauso de esta noche a ti. En el nombre de Jesús, dele un aplauso fuerte a Jesús. Gracias, Señor. Dele un aplauso más fuerte a Jesús. Gracias, Señor. Toda la gloria es para Dios. Amén. No se les olvide que Navidad es natividad. Natividad es nacimiento, nacimiento es salvación. ¿Y salvación es qué? Jesucristo. ¿No se lo sabe? A ver, repítalo conmigo. Navidad es natividad. Natividad es salvación. Salvación es Jesucristo. Amén. Muy bien, vamos entonces a Lucas capítulo 18, verso 22. Voy a tratar de quedarme aquí quieto en el altar porque estoy saliendo muy mal en los videos. Entonces voy a tratar de quedarme quieto, que es complicado. Entonces vamos a ver si soy capaz de hacerlo. Lucas 18, 22, nuevamente, ¿lo tienen? Muy bien. Esta es una historia preciosa, es una historia acerca de un joven o un hombre. La palabra de Dios lo llama un joven o un hombre rico que no era tan viejo. Y este muchacho tenía mucho dinero, poseía muchas cosas y era muy recto. Era, como dicen por ahí hoy en día en esta cultura moderna, era un hombre bueno. ¿Te has escuchado que dice esa persona es una buena persona? ¿Te has escuchado eso? Eso es más peligroso que el carajo, ¿sí o no? Cuando dicen eso, porque bueno solo hay uno, digan amén. Mira a su hermano y dígale: bueno mi Dios. Que es que ese es bueno, que es que ese es el mejor. Ese tiene su chuquipo ya metido en algún lado. ¿Sí ha visto que las personas que nunca se ponen bravas, sí ha visto que son gente que uno dice: oye, y este nunca se pone bravo, ¿no? Pero cuando se pone bravo, esa vaina es como 50,000 suegras en un estadio. Una locura. Muy bien, entonces vamos a leer el versículo inicial. Les hago algunos comentarios y nos vamos directo al sermón. Al oír esto, Jesús añadió. Entonces diga conmigo: Jesús siempre añadirá algo. Siempre que usted hable, Dios va a añadir algo. Siempre. ¿Por qué? Porque lo que tú y yo hablamos es imperfecto. Es en nuestras fuerzas, es egoísta, es orgulloso, es arrogante, es hipócrita. Entonces el Señor siempre viene y nos dice: tan bonito lo que dices, pero yo tengo esta opinión, porque Jesucristo es la verdad. Dicen amén. Diga conmigo: Jesús es la verdad. Yo quiero esa verdad, diga. Muy bien, entonces dice: al oír esto, el joven del que le estoy hablando, el hombre que le estoy hablando, añadió 2 puntos. Todavía te falta una cosa.
Vende todo lo que tienes, repártelo entre los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Me encanta. Vende todo lo que tienes, es un plural. Y cuando le dice del tesoro no le habla de plural, le habla de un singular. Porque en el reino del cielo solamente hay una cosa y todo es perfecto. Aquí en la tierra hay que tener muchas cosas y todas son imperfectas. Y en todo lo mucho que tenemos queremos buscar ¿qué? La perfección. En el cielo una sola cosa es perfecta, porque Dios es uno solo. Dicen amén, iglesia. Diga conmigo, amaré al Señor mi Dios, que es uno solo. Es decir, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En el cielo usted no tiene que preocuparse por muchas cosas, una sola cosa a la vez. Y por eso el Señor se lo dice a Marta, cuando está hablando con María y Marta. Pero bueno, no quiero distraerlos acá. Entonces dice, y tendrás tesoro en el cielo. Y viene después una palabrita que me llamó la atención. ¿Qué dice? Luego. Diga conmigo, luego. Dígale al que tiene al lado, hasta luego. Dígale, luego te invito. ¿Cuándo? Luego. ¿Sí o no? Luego es una cosa que queda para luego. Queda como, ¿en qué? En veremos. ¿Usted se ha dado cuenta? Que a veces uno usa expresión. Eso se quedó en veremos. Es lo mismo acá. Luego ven y sígueme. Dos cosas pone Jesús. Si eres capaz de vender todo lo que dices que es bueno, porque Jesús no le está diciendo que venda todo lo que tiene, sino que más bien, si es capaz de vender todo lo que hace, o sea, que si otras personas le compran lo que él realmente está haciendo, entonces ven, y después de que vienes, puedes hacer la segunda cosa, seguirme. Amén, iglesia. El cristianismo no se trata de lo que hacemos. Y este muchacho viene con la mina ¿qué? Afilada. Él viene con el lápiz. No sé si ustedes conocieron unos lápices que eran de madera que uno le sacaba punta. ¿Conocieron eso o no? ¿O esta es una generación muy joven? ¿Sí conocieron eso o no? Y este hombre viene con el sacapunta, con la punta finita, donde Jesús. Y no sé si usted se acuerda que cuando uno sacaba punta y uno la sacaba bien bonita, y cuando creía, no había escrito la primera letra que le pasaba a la mina, ¡pum!, se partía. Huela, ¿cierto? Y vuelva y dele. Y encima de eso nos dijeron, yo no sé si yo te le dije esta mentira, que si uno soplaba el sacapuntas lo dañaba. Eso es mucha estupidez tan grande, ¿cierto? ¿Usted se imagina? Qué mentirosos nuestros padres, ¿cierto? Bueno, yo no sé si fue mi mamá, pero yo creo que sí, venía por esos lados. Bueno, pero ese no es el tema del sermón. El cristianismo no se trata de lo que haces. En el cristianismo se trata de lo que Él hizo. Ni siquiera se trata de lo que eres, porque no eres nadie si no aceptas que Jesús hizo algo. Luego, ven y sígueme. ¿Luego de qué? De hacer lo que yo digo. Porque no se trata de lo que ya has hecho. Quiero que se trate de lo que yo he hecho. Quiero que se trate no solamente de lo que yo he hecho, sino quiero que se trate de lo que yo te digo que hagas. Por eso la palabra ven, de alguna manera, es un dedo señalador de obligación. La palabra ven lleva implícito una obediencia. Y la palabra sígueme es la secuencia de esa iniciación a la obediencia, que era totalmente diferente a lo que él venía obedeciendo. Porque es fácil obedecer a lo que yo siento. Qué fácil es obedecer a lo que yo siento. Y nos sentimos contentos cuando obedecemos con lo que sentimos. Pero no digamos mentiras. Sabemos que lo que sentimos, o más bien lo que obedecemos porque sentimos, nunca de pronto llega a ser lo que Dios está buscando de nosotros. Dicen amén, iglesia. Por eso Jesús le dice, luego ven y ¿qué? Y sígueme. En el Antiguo Testamento, cuando el pueblo hebreo se dio cuenta de que las obras de ellos eran muy fuertes, de que ellos oraban y Dios los escuchaba, de que ellos hacían cosas y les sucedían las cosas, ¿sabe qué hicieron los tipos? Por iniciativa del hermano de Moisés, a Aarón, hicieron un becerro de oro y lo adoraron. Creer mucho y afianzarme mucho sobre lo que yo hago es el principio
de la división en el ven y sígueme del Señor. El ven y sígueme del Señor está sujeto a lo que Él ha hecho por mí, más no a lo que yo hago por mí. Porque siempre me voy a seguir a mí mismo. Voy a ser un autofan. No sé si ha escuchado esa palabra. Ser uno narciso, es decir, fan de uno mismo. Este hombre era fan de él. Y el cristianismo es precisamente eso, desarraigarse del ego. Por eso cuando le preguntaron a Gandhi que por qué él no se había hecho cristiano, él dijo: yo no soportaría tanta humildad. O sea, me parece loco. Él era un hombre humilde, pero me parece loco que uno llegue a ser tan humilde. Y por eso Jesús le dice a este hombre: ven y sígueme. Dicen amén, iglesia. No sé hasta este momento cuántos de nosotros nos aplaudimos y nos damos palmaditas en la espalda diciendo: wow, me quedó chévere, lo estoy haciendo bien. Y no se trata de descalificar lo que hacemos, pero se trata de lo que nosotros hagamos sea calificado por Dios primero. Porque podemos estar en un error, podemos estar trabajando para nosotros. Y el cristianismo no es por lo que yo hago, ni siquiera es por lo que yo soy. Recuerde lo que le estoy diciendo esta noche. El cristianismo es por lo que Jesús ya hizo por mí en la cruz del Calvario. Y Jesús ha hecho mucho por nosotros. Por lo menos yo creo que Jesús ha hecho mucho por mí. ¿Qué nos lleva a nosotros al arrepentimiento? El esfuerzo no nos lleva al arrepentimiento. Uno se esfuerza para arrepentirse y termina pecando el doble. ¿Se ha dado cuenta? Que usted trata en sus propias fuerzas de negarse a un pecado y usted termina haciéndolo 2 veces. ¿Por qué? Porque en sus fuerzas usted se da cuenta que sucumbe. Es decir, que se frustra, y al frustrarse le da rabia, y entonces lo vuelve y lo hace ¿cómo? Con mayor impacto. Y ese es un trabajo del diablo mentalmente en nosotros. Pero si usted se da cuenta, bíblicamente el arrepentimiento de una persona obedece la exagerada bondad de Dios. Como Dios es tan bueno, a uno le da pena pecar. Ningún amén, que Dios los perdone. Volverlo a repetir. La bondad de Dios lo lleva a uno al arrepentimiento. Yo no sé si a usted le ha pasado alguna vez. A mí me ha pasado y se lo comentaba a una persona. Ver tanta bondad de Dios me lleva a sentirme mal y a decir: carajo, yo no puedo pecar así. Yo no debo hacer esto. Si se da cuenta que el arrepentimiento no es por obras. El arrepentimiento no es por obras. El arrepentimiento nace ¿en qué? En lo que Él hizo por mí. ¿Qué hizo por mí? La bondad de la cruz. Esto me lleva al arrepentimiento. Eso es como cuando uno como hijo se da cuenta del esfuerzo de los padres. Cuando uno es consciente del esfuerzo de los padres, uno estudia hasta las 3 de la mañana. Cuando uno no es consciente de la bondad de un padre, lo trata a las patadas. Pero cuando uno se da cuenta de la bondad de alguien, uno trata de agradarlo. El arrepentimiento tiene una base sólida en un cristiano maduro que reconoce lo bueno que Dios ha sido con él. ¿Por qué no dice conmigo: Señor, he pecado y tú eres muy bueno? Y si Él es muy bueno, denle un aplauso a ver si nos calentamos un poquito. Imagínese por ejemplo esto. Pedro era un hombre como usted y yo, pecador. Yo dije que no me iba a mover. Yo voy a tratar de hacerlo, Dios mío. Qué difícil es, ¿cierto? Pedro era un hombre pecador. Y Pedro sufría mucho con todo lo que sufrimos todos nosotros en este lugar. Nuestra mente, nuestras emociones y nuestras palabras abortivas que nos comprometen y se salen de nosotros. Ese era Pedro. Yo llevo un Pedro por dentro. Yo tengo que chocarla con Pedro en el cielo y decirle: hermano, me parecía tanto a ti. Porque hablamos de más a veces. Y cuando Pedro está en la barca y no ha pescado nada, y el Señor llega y le dice las palabras mágicas: tira la red a la derecha. E inmediatamente dice la Biblia que la red casi se rompía por la cantidad de peces que Pedro había pescado. Cuando Pedro ve la bondad de Dios, Pedro se voltea y le pide perdón al Señor. Si usted se da cuenta, ¿qué hace Pedro? Hace uso de lo que le estoy predicando esta noche. La bondad de Dios lo lleva ¿a dónde? A arrepentirse. Tú tan bueno conmigo y yo tan pervertido.
Yo tan malo, Señor Jesús. Y por eso Él le dice: apártate de mí, Señor, no soy digno de tu presencia. Porque la bondad de Dios, no sé si conoce este término, lo achanta, lo ruboriza, lo hace sentirse mal y dice: wow, tan bueno este man. Es como si usted estuviera en su casa. No sé cuántos aquí robaron a su mamá en la cartera. Yo robé a mi mamá en la cartera y robé a mi papá. Muchas veces le saqué plata a mi papá borracho. Pero yo me arrepentía, ¿sabe por qué? Por lo linda que era mi madre. Eso me dolía el alma y lo dejé de hacer por eso. Hubo un día donde yo dije: no, mi mamá, imagínense, mi mamá trabajaba de sirvienta en Estados Unidos para mandarnos dólares a nosotros. Y cuando venía en vacaciones a Suaita, yo le robaba plata. Terrible. Chocaspiruleto, ¿cierto? Pero la bondad de mi madre me llevó ¿a qué? A cambiar mi vida. Diga conmigo: la bondad de Dios cambia mi vida. Amén. La bondad de Dios, es decir, que lo bueno que es Dios nos lleva al arrepentimiento. La bondad de Dios me lleva al arrepentimiento. Me encanta eso. Dios no castiga ni con palo ni con rejo, sino con bondad. ¿Se acuerda que escuchamos otra cosa, cierto? Nos dijeron otra cosa horrible de Dios: Dios no castiga ni con palo ni con rejo, sino en el mismo. No, eso es mentiras. Ese no es Dios. Digan amén, iglesia. Diga conmigo: ese no es mi Dios. ¿Y Dios cómo hace? Dios nos da amor, nos da generosidad. Y eso nos lleva a nosotros a reflexionar y decir: Señor, tú tan bueno y yo todavía haciendo estas bobadas y estas pendejadas, Señor Jesús. No es justo, Señor. ¿Sabes qué? Me arrepiento. Digan amén. Mire a su hermano y dígale: la bondad de Dios hace que el pecador dé la vuelta. Que es lo que nosotros llamamos en ADN metanoia. ¿Se acuerdan ustedes o no? Si uno siente el amor de Dios, responderá con amor y no con pecado. Y la pregunta es: ¿cuál es la pregunta importante en este momento? Donde yo peco, mi corazón no ve la bondad de Dios. ¿Escuchó lo que le dije? Si usted tiene que robar de su salario, robar alguna cosa a la empresa o algo, es porque usted no ha visto la bondad de Dios. ¿En dónde? En lo que ganas. Y así sucesivamente con todas las cosas. Dicen amén, iglesia. Primera de Juan, capítulo 4, verso 19. Primer capítulo de Juan, de Primera de Juan 4, 19. Y dice así: nosotros a Dios amamos. Me quedé solo, Dios mío, qué vergüenza. Bueno, voy a esperar. Primera de Juan, no Juan 1, ¿no? ¿Sí sabían que hay una primera de Juan, segunda de Juan y tercera de Juan? Dicen que porque Juan era beisbolista, ¿no? Primera, segunda y tercera. Ok. Primera de Juan 4:19. ¿Listo? ¿Lo tienen? Ok, léalo conmigo. Todos juntitos. 1, 2, 3. ¿Qué dice? Otra vez, a ver. 1, 2, 3, 4. Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó ¿qué? Primero. O sea que si Dios no nos hubiera amado, nosotros no lo amaríamos. ¿Sí se da cuenta que el cristianismo consiste en lo que Dios hace y no en lo que hacemos nosotros? Porque nosotros no empezaríamos la obra del amor. La obra del amor la empieza el Señor con su perfecto amor de cruz, como dice la palabra de Dios. Y entonces cuando usted siente el amor de Dios, usted siente vergüenza de su pecado. Y eso se llama gracia. Digan amén. La gracia es eso, que Dios te ve pecador, pero te ama. Y el pecado te cambia. El pecado te cambia. No sé si alguna vez les conté a ustedes que fue sorprendido metiendo marihuana. Era como el año, tal vez el año 78 o 79. Y empecé a fumar marihuana y me empecé a poner un poquito difícil. Peleaba con mis hermanas, esto, lo otro. Y mi papá se enteró. Mi papá estaba viajando y volvió de Estados Unidos. Y una tarde me dijo: vamos a jugar bolos. Mi papá era campeón nacional de bolos. Y a mí también me gustan los bolos, el boliche. Y entonces nos fuimos a las
a Unicentro, que tenía unas muy buenas canchas de bolos. Y yo estaba feliz porque para mí no había nada más grande que echar mi bola, echar mis zapatos, mi blue jean, todas las cosas que tenía que mi papá me regalaba para jugar bolos. Y cuando yo ya me iba a bajar del carro, yo ya me iba a bajar, acá de cuenta, nosotros teníamos un Renault 4 en esa época, y yo ya me iba a bajar de aquí de la silla, y mi papá me cogió la pierna. El lenguaje de amor de mi padre era coger piernas. Toda la vida vi a mi madre sentada a su lado, y mi papá le tenía siempre la mano en la pierna. Y mi papá me cogió la mano y me dijo, espérate. Y me dijo, me he enterado que estás difícil con las niñas. Porque era mi mamá, mi nana María, su hija Dorita, Candy la perrita y 6 hermanas mías, las niñas, una jauría de mujeres. Y me dijo, me he enterado que estás tratando mal a las niñas. Y se volteó y mi papá era un hombre muy profundo. Mi papá aún no era cristiano, pero mi papá era un hombre sagaz, inteligente. Por eso fue tan malo, porque utilizó mal su sagacidad antes de convertirse a Dios. Y me volteó y me dijo a los ojos, ¿hace cuánto estás metiendo marihuana? Yo, quieto. Me cogió infragante. Y me dijo 2 cosas. Yo te amo profundamente. Me molesta que trates más a las niñas. Y te voy a decir algo. Si quieres seguir fumando marihuana, lo tienes que hacer apartado de mi casa. Pero si quieres seguir en casa, tú sabes que eres la luz de mis ojos. Y nos fuimos a jugar bolos. Y yo lo miraba y él me miraba. Y ese día no hice ni una moñona. Ese día la bola salía por todos lados y él tan lindo, él solamente me miraba y se reía. Él sabía lo que Dios, o las palabras, Dios no estaba en nosotros de la manera como está ahora. Pero él sabía que lo que me había dicho estaba calando mi mente. Yo recuerdo hasta el día de hoy que después de esa noche jamás en la vida volví a tocar una pata de marihuana. Nunca jamás. Porque me sentí que amado. El amor, como nos enseñaba el pastor el domingo, el amor todo lo puede. Dicen amén, iglesia. Diga conmigo eso, el amor todo lo puede. Y suéltele un aplauso al amor que se llama Jesús de Nazaret. Si nosotros vemos el arrepentimiento como golpes de pecho, así será el cambio. No hay nada peor en la vida que cambiar a punta de juguete. No hay nada peor en la vida que la letra entre con sangre. No hay nada peor en la vida que a uno tengan que repetirle todo 1000 veces y con una cara de que ya se lo he dicho, usted es que es bruto o se hace. Pero Dios prueba un sistema diferente. Dios es Dios. Y Dios dice, porque de tal manera amó Dios ¿a quién? Al mundo, a lo peor. ¿Escuchó? Cuando Dios está diciendo mundo, está hablando de un saco lleno de pus. Es una definición en el hebreo. Es un nacido en la cara. El mundo, que está purulento y que suda enfermedad. Porque de tal manera amó Dios ¿a quién? A ese saco de pus. ¿Sí se dio cuenta? Eres pus, pero te amo. Wow. ¿Cómo cambiaríamos nosotros si así fuera? Digan amén, iglesia. ¿Cómo cambiaríamos nosotros si ni nosotros mismos nos amamos cuando tenemos un barro en la cara? ¿Se ha dado cuenta de eso? Ni siquiera lo soportamos nosotros mismos. No es fácil. Pero Dios nos está diciendo y nos la está haciendo fácil. Tranquilos. Déjense amar y serán las personas más santas de toda la tierra. Qué locura, ¿cierto? El amor de Dios, cuando se siente, es un piloto automático en contra del pecado y a favor de la santidad. Cuando usted siente el amor de Dios, usted oprime un botón y usted se va en modo Dios. Mientras que si usted trabaja en sus fuerzas, usted siempre se sentirá en modo carnal. No soy capaz, soy una porquería, soy un estúpido, yo nunca cambiaré. Y otras personas se van a encargar de que usted sepa eso, especialmente Satanás. Hebreos capítulo 6,
versículo 1. Dice así: por eso, dejando a un lado las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez. No volvamos a poner los fundamentos tales como como el arrepentimiento de obras que conducen a la muerte, la fe en Dios. Es decir, que dice el apóstol Pablo: deje de pensar en las vocales y avance. Deje de pensar en las cosas pequeñas, ya las superaste. Esta iglesia ya no está para tomar ADN. Esta iglesia tiene que estar en madurez espiritual. Esta iglesia no está para el primer semestre en el IBLI, tiene que estar en el Factor. Eso es lo que quiere decir Dios. Esta iglesia ya no está para masturbarse, sino para contenerse. Esta iglesia ya no está para mentir, sino para hablar la verdad en amor. Eso es lo que quiere decir el apóstol Pablo. Y entonces Jesús viene, este hombre, y le dice algo. ¿Ustedes alguna vez han armado un rompecabezas? ¿Lo terminaron? Pero algunos no lo terminamos, ¿cierto? Eso es muy macho, ¿cierto? Cuando uno termina un rompecabezas, uno se siente como el chacho. Lo logré. Y sobre todo si es de 10,000 o 20,000 piezas. Uno dice, wow. Pero cuando a uno se le pierde una ficha del rompecabezas, ¿cómo se siente? Frustrado. Este muchacho había armado su rompecabezas, pero Jesús tiene que herirlo para poderlo amar. Hay momentos donde la verdad no hiere, pero con el único propósito de Dios de amarnos. Porque mientras vivamos en un engaño, jamás sentiremos el amor de Dios. El sentirnos heridos obviará en nosotros la posibilidad de sentirnos amados. Porque el estar heridos es ajeno a una conciencia pacífica respecto del amor de Dios en nosotros. ¿Me están entendiendo? Lucas 18, verso 18. Lucas 18, verso 18. Busquen su Biblia, Lucas 18, verso 28. Y vamos a leer un ratico aquí. Y mientras leemos el ratico, yo me siento a ver si soy capaz de quedarme quieto aquí. Ahí vamos. Va a tocar con un cinturón aquí. ¿Listo? ¿Lo tienen? Lucas 18, 18, 23. Léalo conmigo. ¿Qué dice? Cierto dirigente le preguntó: maestro, bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Verso 19. ¿Por qué me llamas bueno? Respondió Jesús. Nadie es bueno sino solo ¿quién? Dios. Verso 20. Ya sabes los mandamientos. 2 puntos. No cometerás adulterio. No mates. No robes. No presentes falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre. Nunca se les olvide esto a los jóvenes. Honrar a padre y madre es el único mandamiento que tiene promesa. ¿Por qué digo eso? Porque cuando usted roba, usted nunca puede decir que por no robar Dios le va a dar más. Eso es lo más estúpido. Es cuando uno cae y se vuelve ladrón, porque se da cuenta que Dios no le da nada por no robar, entonces tiene que robar para recibir más. Amén. No hay ninguna gratificación en cumplir los mandamientos. Es algo que uno tiene que hacer de manera natural, espiritual. Digan amén, iglesia. Diga conmigo: Señor, revélame que lo natural es cumplir los mandamientos. Natural, por naturaleza. Entonces hay gente que dice: ay, pero es que yo nunca te miento. Y es que eso es lo normal. Y los hijos a veces manipulan hacia los padres. Y es que yo nunca me porto mal. Es que eso es lo mínimo que tiene que hacer, o si no está abierta la puerta y váyase. Porque ¿cómo me vas a manipular? Y cuando entonces habla del amor al padre y a la madre, la Biblia dice que al honrar a padre y madre te irá bien en la vida y tendrás larga vida. Es el único mandamiento que Dios ampara con una ñapa. ¿Saben qué es una ñapa, cierto? Un vendaje, ¿cierto? Es decir, algo que se da de más. Amén. Versículo 23, 21. Todo eso lo he cumplido desde que era ¿qué? Joven. Yo voy a leer ese versículo y usted dice: wow, ¿listo? Wow, pero usted se va a decir wow como si yo fuera el que lo estuviera diciendo, y usted dice: uy, qué arrogante, ¿me entiende? Wow, ¿listo? Ahí va. Todo eso lo he cumplido desde que era joven. Wow.
¿Cierto? Lo mismo sintió Jesús. Y Jesús dijo, wow. ¿Cierto? Es una cosa desafiante. O sea, y a veces nosotros creemos que descrestamos a Dios. No, déjese descrestar de Dios. No busque usted nada delante de Dios de eso. Verso 23. Al oír esto Jesús añadió, todavía te falta una ficha. ¿Sí se dio cuenta? Todavía te falta una ficha. Vende todo lo que tienes y qué, y repártelo entre los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Verso 23. Cuando el hombre oyó esto, se alegró mucho. ¿Sé qué? Se entristeció, pues era muy... Mire, no sé si alguna vez usted se ha entristecido porque ora y ora y no le sale como usted quiere. Ahí está. ¿Por qué oras? ¿Para qué? Para que Dios lo tenga en cuenta. Dios nos bendice por amor, iglesia. Hay que orar, claro que hay que orar, pero nunca pienses que Dios te bendice por una oración. Dios te bendice porque te ama. Si no, entonces imagínense a quién amaría Dios. A nadie. Levanten la mano los que están esperando la respuesta de una oración y nada de nada. Entonces a nosotros no nos ama. Mientras Dios no responde algo, está respondiendo algo por otro lado. ¿Se ha dado cuenta o no? Para que uno se enfoca. Pero si uno abre el foco, se da cuenta que Dios lo bendice aquí. Y aún donde no llega la bendición, Dios lo está madurando y lo está tratando. Cuando el hombre oyó esto, se entristeció mucho, pues era ¿qué? ¿Qué era? Muy rico. ¿Cuál sería entonces la respuesta de Jesús? La respuesta de Jesús seguramente para algunos sería: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Algunos podríamos pensar así religiosamente, pero eso no fue lo que le dijo Jesús. Versículo 19. Mire lo que le dice Jesús. ¿Por qué me llamas bueno? Respondió Jesús: nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos: no cometas adulterio, no mates, no robes, no presentes falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Entonces la pregunta es: ¿por qué Jesús le responde con los mandamientos? Porque el hombre estaba hablando ¿de qué? De mandamientos. ¿Tú quieres que hablemos de lo mismo? Vamos a hablar de lo mismo. Cumple los mandamientos. Entonces yo te digo, ¿quieres hablar de lo mismo? Hablemos de los mandamientos que cumples. Porque él estaba presumiendo de lo que hacía y Jesús quería darle una lección de lo mismo. Versículo 21. Adelántese ahí. Mire lo que contesta el joven: todo eso, ¿lo qué? Lo he cumplido. Es decir, ¿qué? La ley. He cumplido todo eso, dijo el joven. Y Jesús finalmente le dice: una sola cosa te falta. ¿Qué cosa le faltaba? Desprenderse de lo que hacía y hacer lo que no hacía. Y por eso les decía hace un momento, el cristianismo no se trata de lo que haces, porque te metes en la ley y Dios te responderá con ley. ¿Tú quieres que Dios te trate con números? Cuidado. ¿Tú quieres que Dios te trate con justicia? Cuidado. Pero si tú buscas que Dios te trate con amor, ahí es donde Dios quiere meterse. Amar a Dios es lo más fácil. Algunas personas dicen: esto de ser cristiano es muy berraco, pastor. ¿Por qué? Porque se fijan en lo que tienen que hacer, pero no se fijan a quién tienen que amar. Cuando usted siente que ama a Dios, que Dios lo ama a usted, usted siente que todo lo puede con Cristo, que más que fortalecerte, te ama. Diga conmigo: yo puedo, porque Jesús me ama. Vuélvalo a decir por segunda vez. Ahora mire a su hermano y dígale eso: tú puedes. Ahora dígamelo a mí, yo también lo necesito. Entonces cuando este hombre recibe de Jesús la respuesta, ¿sabe qué hace? Mete la cola entre las patas
y se deprime. Lo recibe realmente como un baldado de agua. Porque él estaba ¿qué? Él estaba presumiendo. Y necesitaba que Jesús que dijera: wow, 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 wow. No. Lo único que hace que Dios diga wow es cuando nosotros amamos. Porque para Dios lo más importante es el amor, porque Dios es amor. Si llegamos a Jesús para pedirle algo, para orar algo con Él, anteponiendo lo que hemos hecho, siempre nos vamos a ir deprimidos. Porque nunca vamos a lograr la atención de Jesús en lo que queríamos. Jamás lo vas a lograr. No necesitas decirle a Dios lo que haces. Ama a Dios, porque Dios ya sabe lo que tú haces. Y a veces haciendo dejamos de amar. Lo que decía el pastor José Ordóñez el domingo: a veces los hombres trabajamos tanto y no amamos, sino simplemente nos convertimos en una cadena de proveedores de Dios hacia la tierra. Porque ni siquiera somos los proveedores. Seamos sinceros, la provisión viene del cielo. El amor es importante. Dicen amén, iglesia. Y siempre que antepongas lo que tú haces, vas a estar pensando como Jesús le dijo a este joven rico: algo me falta. Algo me falta. Yo siento que algo me falta. Ahora vamos a mirar esta historia reflejada en contraste con otra historia parecida. Un segundito. Cuando yo salgo a trotar en las mañanas, a hacer ejercicio en la bicicleta, hay un árbol muy hermoso que se llama ficus. Es un árbol que se extiende demasiado. En la Quinta Porra, no sé si se acuerdan, teníamos uno. Era muy grande hasta que un día lo bajamos. Y ese árbol es tan hermoso. Yo no sé cuántos años pueda tener. Yo creo que tiene unos 80 años, 60 años ahí en el condominio. Y detrás del árbol han construido una torre de energía. Y yo siempre miro el árbol y es imposible no ver la torre de hierro. Es un contraste muy fuerte. Sus obras y el amor de Dios es ese contraste. Es lo natural de Dios con lo artificial de nosotros. Y lo natural de Dios es lo que nos vuelve a nosotros espirituales. Y lo natural de nosotros es lo que nos pervierte y nos hace personas de esfuerzo. Dicen amén, iglesia. La ley rebota, la gracia penetra. Y por eso este hombre rebota. Cuando se encuentra con Jesús, lo que hace es rebotar. En lo que recibe es un golpe muy fuerte de Jesús y se va triste. ¿Por qué? Porque la ley siempre te hará rebotar, mientras que la gracia entra profundamente. Lucas 19, versículos 1 al 10. Ya voy terminando. Jesús llegó a Jericó. ¿Ya lo tienen? Bueno, voy a esperarlos. Lucas 19, 1. Dice así: Jesús llegó a Jericó y comenzó a cruzar la ciudad. Resulta que había allí un hombre llamado, ¿cómo? Zaqueo, jefe de los recaudadores de impuestos, que era ¿qué? Muy rico. Estaba tratando de ver quién era Jesús, pero la multitud se lo impedía, pues era ¿de qué? De baja estatura. Verso 4. Por eso se adelantó corriendo y se subió a un árbol sicómoro para poder verlo, ya que Jesús iba a pasar por allí. Yo estoy leyendo aquí unas palabras que no son, pero es que yo no sé qué pasa con esta Biblia. Pero bueno, ok. De todos ustedes lo tienen ahí en la pantalla. Versículo, ¿qué? 5. Llegando al lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo, ¿qué le dijo? Zaqueo, baja enseguida. Tengo que quedarme hoy en tu casa. Verso 6. Así que se apresuró a bajar y muy contento recibió a Jesús. ¿En dónde? En su casa. Quiero que piense en la historia que acabamos de leer y piense en esta historia que estamos leyendo. Versículo 7. Al ver esto todos comenzaron a murmurar. ¿Ha ido a hospedarse con quién? Con un pecador. Pero Zaqueo dijo resueltamente: mira, Señor, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes. ¡Wow! ¿Está entendiendo la historia o no? Y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces la cantidad que sea. Versículo, ¿qué? 9. Acuérdese lo que le dijo Jesús al hombre rico: ven y ¿qué? Y sígueme. Ahora mire el versículo 9. Perdón, dice que hoy ha llegado
la salvación a esta casa, le dijo Jesús, ya que este también es hijo de ¿quién? De Abraham. Versículo 10. Porque el Hijo del Hombre vino ¿a qué? A hacer lo que nosotros no podemos hacer, sino que nosotros tenemos es que ser amados. Pero la obra es ¿de quién? De Jesús. Porque mire lo que dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Quién era Zaqueo? Zaqueo era un hombre corrupto, era un tramposo, era un hombre que abusaba de los impuestos. Pero en lugar de hablarle a Jesús de los 10 mandamientos, Zaqueo se alegra de la presencia de Jesús. Y por eso les decía anteriormente, la ley rebota, la gracia penetra. Jesús le dijo al hombre rico, ven y sígueme, y se fue. Jesús no le dijo a Zaqueo, ven y sígueme, sino que Zaqueo lo invitó a entrar en su casa. Dicen amén, iglesia. ¿Por qué? Porque Zaqueo se estaba sintiendo ¿cómo? Me quedé solo. ¿Me quedé qué? Amado. Porque el amor todo lo puede. Dicen amén, iglesia. El esfuerzo humano se queda en pañales. Y en lo que quiero que se dé cuenta para terminar, el joven llegó hablando de ley a Jesús. ¿Y Jesús qué hizo? Te habló con ley. Tú vienes hablando de mandamientos, ven, hablamos de mandamientos. Tin, 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 tin. Zaqueo, en cambio, habló de gracia y recibió ¿qué? Gracia. Habló de amor y recibió ¿qué? Amor. Habló de restauración y recibió ¿qué? Restauración. Habló de compensación y recibió ¿qué? Justicia. Si hablas ley, oyes ley. Pero si hablas amor, recibirás gracia. Cuando recibes una respuesta de ley, es como un baldado de agua sobre uno. Porque no es lo que estamos esperando nosotros. Uno está esperando que Dios le diga algo bueno. Pero para que Dios te hable algo bueno, necesitas sentir el amor de Dios. Siempre vas a escuchar la voz de Dios muy fuerte. Por eso sin el Espíritu Santo usted nunca se sentirá amado por Dios. Por eso para muchas personas del mundo Dios es injusto. No entienden el amor de Dios. Les parece injusto que Dios esto y Dios lo otro. ¿Por qué? Porque no están en el mismo nivel de entender el amor de Dios. Amén, iglesia. La ley nos lleva al límite de nosotros mismos. La gracia nos lleva a conocer la generosidad de Dios. Se lo voy a repetir. La ley nos lleva a los límites de nosotros mismos, es decir, el esfuerzo. La gracia nos lleva a la generosidad de Dios, a la bondad de Dios. Siempre que pienses lo que haces, siempre pensarás que algo te hace falta. Pero si te sientes amado, sentirás que aunque te falte algo, ni siquiera tienes que pensarlo. Dicen amén, iglesia. Te pensarás simplemente, estoy bien, porque me siento que amado. Pero cuando no te sientes amado, si no es por esfuerzo, siempre sentirás que a ti te falta algo. Y en el reino de los cielos, Dios no quiere crear vacíos. Dios es precisamente lo que dice el apóstol Pablo en Hebreos. Dios es la suficiencia. Dios llena todo completamente. Dicen amén, iglesia. Dios es una ofrenda. Jesús, perdón, es una ofrenda de Dios a nosotros, remecida, rellena, desbordante, exacta, perfecta. Amén, iglesia. Todavía tenemos mucha obra muerta nosotros. Y por eso tratamos de agradar a Dios. No trate de agradar a Dios. Sienta el amor de Dios y Dios se agradará de usted. No trabaje tanto para Dios. Deje que Dios fluya con lo que ella hizo para usted. Y esto lo llevará a usted a sentirse mal cuando pecas, mal cuando no hace las cosas a la manera de Dios, porque sentirás que le fallaste al que más amas, a Jesús. La gracia es un maestro, la ley es un dedo. La gracia es el maestro que te lleva a entender el amor. La ley es el dedo acusador de lo que tú no has hecho, y eso quedó atrás. Amén, iglesia. La gracia es lo que permite que las personas vayamos al arrepentimiento.
Y quiero terminar solamente diciéndoles algo, mis niños bonitos. Sintamos el amor de Jesús. Dejémonos avergonzar por el amor de Dios. No sé si usted alguna vez ha sido mezquino con alguien y esa persona te paga con amor. ¿Y uno cómo se siente? Miserable, desgraciado. El pastor Silvano tiene una expresión. Hay personas a las cuales uno le da con la mano y le muerden hasta el codo. Y eso es doloroso. Entonces deje que usted diga a Dios hoy que estás luchando en algún área de tu vida por algo. Digámosle esta noche a Jesús: Jesús, déjame sentir tu amor en esa área, para sentir que esto, arrepentimiento. Dios, perdóname, yo no había visto que tú me amas tanto, Señor. O sea que cuando yo estoy haciendo esto, ¿me estoy odiando? ¿Tratando de amarme me odio? Sí. Si no sientes el amor de Dios, siempre estarás buscando tu propio amor. Y tu propio amor es la destrucción, porque el verdadero amor es el de Dios en nuestro corazón. Nuestro amor es instintivo, es animal y es bajo. El amor de Dios es perfecto, puro, santo y maravilloso. Cierre sus ojitos un segundo y ore conmigo, por favor. Padre bueno, por favor haga su oración. No me remedie a mí, porque usted tiene que orar solo. Padre bueno, yo te doy gracias por estar aquí, Señor Jesús. Padre bueno, te alabamos todos los que estamos en este lugar. Te alabamos ahora todos juntitos, Dios. Y reconocemos lo exagerado de tu amor, Señor Jesús. Reconocemos que nos hemos sentido amados algunas veces, y que cuando nos hemos sentido amados por ti, han sido los mejores días de nuestras vidas, Dios. Y hoy queremos reconocerlo. Yo reconozco, Señor Jesús, que cuando me has amado a lo sumo, y yo lo he sentido, es cuando mejor, Padre Santísimo, he podido caminar delante de ti, Jesús. Te ruego, Señor Jesús, de todo corazón, revélanos a todos y cada uno de los que estamos en este lugar, Señor Jesús, que tu gracia, que tu amor y bondad es suficiente, Señor Jesús, para calmar los esfuerzos de nosotros para cambiar. ¿Es necesario cambiar? Totalmente necesario. Pero no es necesario hacer cambios temporales, fluctuantes, superficiales, sino que sean cambios arraigados a la raíz más importante: el amor por Jesús, el amor de Jesús, el amor del Padre, el amor del Espíritu de Dios. Gracias, Señor Jesús. Bendito eres, Señor Jesús. Te adoramos, Príncipe de paz. Te damos todo el honor y toda la gloria de nuestras vidas a ti. Y ahora mismo reconocemos que el principio de nuestro éxito, el principio de nuestra gloria, es sentir tu amor. Y por eso yo te pido ahora, Espíritu Santo, yo levanto mis manos sobre todas estas personas y te pido que, así como la lluvia está besando las tejas de este templo, ahora tu presencia bese a mis hermanos y les haga sentir una llama especial de tu amor, y que esa llama les haga sentir arrepentimiento donde somos difíciles, Dios, todos nosotros, y nos lleve a un tierno amor por ti y a un cristianismo no por obras muertas, sino por la gracia de Jesús en el Calvario. Si tú has venido esta noche por primera vez a nuestro